Recuerda, todo lo que se puede medir contar o pesar es una magnitud. Al medir la masa de un cuerpo, su volumen, su densidad, su calor, encontramos, entre otras, las propiedades que forman parte del conjunto de magnitudes que se pueden medir en determinado objeto. Las experiencias y observaciones que ha realizado el hombre han sido de gran importancia para entender el mundo que lo rodea. Y se ha preguntado, ¿cómo es que la materia se ha unido para formar partículas microscópicas como las bacterias o tan grandes como los planetas? Dentro del mismo ser humano existen magnitudes grandes y pequeñas. ¿Y cuántos kilos de frijol va a llevar a vender a San Miguelito, don Abundio? Pues coseché 250 kilos y mañana temprano me voy para allá porque las marchantas llegan muy de mañana. ¿Y usted, don Carmelo, a poco va a vender otra vez leche? Pues luego, mis vaquitas ya me están dando 20 litros de leche diariamente. Hasta me están dando ganas de hacer quesos de a medio kilo. Don Ángel, ¿usted también va a ir a la plaza a vender sus lazos? Sí, pero todavía no he contado cuántos metros me quedan de la semana pasada. Es común que se utilicen diferentes magnitudes para medir diversas características específicas de un cuerpo. Ya sea la masa, el volumen o la longitud. Sin embargo, en un solo cuerpo pueden medirse diferentes magnitudes. Bueno, pues mañana nos vemos en la plaza de San Miguelito. Ándale pues, compadre. Hasta mañana. Hasta mañana, compadrito. Compadrito, hasta mañana, compadrito. Saludos a la familia, a toda la familia. Igualmente. Compadrito, hasta mañana. Arrímense, marchanta, arrímense, marchanta. Arrímense, frijol, frijol. Buenos días, compadrito. Buenos, compadrito. Pues a qué hora se levantó que ya vendió la mitad de la mercancía. Pues es que me vine en el autobús y por la distancia se me hizo rete chiquito y rete rápido. Adiós, entonces quiere decir que... Buenos días, compadre. Caray, compadrito. Pues que se vinieron volando. Yo salí desde temprano y apenas voy llegando. Pues mi compadre Abundio se vino en el autobús del Mogote. Y pues yo me vine en el caballo, atraviesa y atraviesa y atraviesa vereda. No, pues así sí. De haber sabido no me vengo caminando. De haber sabido usted se viene montado en el caballo. También la longitud o distancia entre dos puntos y el tiempo son magnitudes fundamentales en física. Por lo tanto, todas aquellas características que se pueden medir en un cuerpo son magnitudes. Este es un caso particular de la atracción a la gravedad. Primero, voy a medir la distancia que hay entre la rama donde estaba la manzana y el suelo. Dentro del campo de la física, la medición constituye una operación fundamental. Y medir es comparar una magnitud con otra que ha sido tomada como patrón. Así, las magnitudes han sido divididas en fundamentales y derivadas. Las magnitudes fundamentales son la longitud. Esta se emplea para determinar la distancia entre dos puntos, ya sea el largo, el ancho o la altura, o la profundidad. El tiempo es otra magnitud fundamental. Las formas y los dispositivos para medir el tiempo han evolucionado de manera notable. Desde los antiguos relojes de sol y de arena hasta los modernos relojes de cesio, que toman como referencia un fenómeno atómico. Gracias a los relojes, podemos saber la duración de los numerosos fenómenos que se llevan a cabo en la naturaleza, como los eclipses, las estaciones del año, los movimientos de la Tierra y un sinnúmero de eventos que observamos cotidianamente.
La masa y la temperatura también son magnitudes fundamentales. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y puede ser medida comparando el objeto en cuestión con un patrón muestra. Por su parte, la temperatura es la cantidad de calor que posee un cuerpo. Y al aumentar la temperatura, el cuerpo se dilata. Y si disminuye, se contrae. Una forma muy simple de apreciar la temperatura de dos cuerpos es tocándolos. Si su temperatura es elevada, simplemente lo notamos caliente. Si por el contrario la temperatura es baja, lo notamos frío. En ambos casos, estamos percibiendo una magnitud fundamental. Voy a repetir el experimento para saber cuánto tiempo tardó en caer esta manzana. Además de las magnitudes fundamentales de longitud, tiempo, masa y temperatura, existen otras dos no tan comunes, pero igual de importantes. Nos referimos a la intensidad luminosa y la intensidad eléctrica. Todas ellas constituyen las magnitudes fundamentales. Existen otras magnitudes. Se trata de las magnitudes derivadas. Mire, don Juan, agárrele. Aquí están los cálculos de la cisterna que hay que construir. Primero, va usted a marcar en el terreno un cuadrado de 2 metros por 2 metros, para tener un área de 4 metros cuadrados. Dije, ¿cuánto tengo que escarbar para abajo? ¿Piensa que va a caber toda el agua que necesita esta caja? Claro, don Juan. También hice los cálculos del volumen de esta cisterna, tomando la medida del ancho, el largo y la profundidad de su construcción. Esto nos va a dar todo el volumen. También quiero otra cosa, don Juan. El área y el volumen son magnitudes derivadas y su empleo es de gran importancia en el estudio de la física y en la vida diaria. Para medir la extensión de espacios planos, se emplean las medidas de área. Por su parte, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en cualquiera de sus 3 estados: sólido, líquido o gaseoso, en un lugar determinado. Existe aún otra magnitud derivada igualmente importante que las anteriores. Se trata de la densidad, la cual está definida como la masa de un cuerpo contenida en la unidad de volumen. ¡Juan! ¡Juan! Inge, ¿y cómo dijo que se le llamaban estas Magnitudes derivadas al volumen, al área y a la densidad. Y acuérdese que la densidad del agua que vamos a poner va a ser la masa que tenga entre el volumen que ocupa. Ah, ya entendí. Pero mejor antes de llenarla le doy una revisadita a la cisterna, ¿no? Claro, por supuesto, Juan, por supuesto.
En esta observación que he realizado, hay una gran cantidad de mediciones que puedo realizar. En un solo cuerpo que contiene una determinada cantidad de materia, es posible medir diferentes magnitudes. De un ladrillo, por ejemplo, se pueden medir su longitud, largo, ancho y grosor, así como también su masa. En un campo de fútbol, el ancho, el largo del área de juego y la altura de la portería. De una persona se puede medir su temperatura, su masa y su longitud o estatura. En los líquidos como la leche o el aceite, se puede medir el volumen, la densidad y la temperatura. En el mundo, todas las cosas tienen por lo menos una magnitud, es decir, alguna característica que puede ser medible. La descripción e interpretación de fenómenos físicos constituyen por sí mismos parte del amplísimo campo del estudio de la física. Para relacionar, entender y utilizar observaciones del universo, es necesario hablar de magnitudes. Magnitud es todo aquello que se puede medir, contar o pesar. A raíz de esto han surgido magnitudes fundamentales, como la longitud, que es empleada, entre otras cosas, para determinar la distancia entre dos puntos. El tiempo, que es precisamente la duración de los eventos que suceden en la naturaleza. La masa, que se utiliza para determinar la cantidad de materia contenida en un cuerpo. La temperatura, que nos da a conocer la cantidad de calor que posee un cuerpo, así como las intensidades eléctrica y luminosa. A partir de estas magnitudes fundamentales, se generan otras llamadas magnitudes derivadas, de gran importancia en el campo de estudio de la física. Entre otras, tenemos el área, el volumen, la densidad de un cuerpo, la velocidad, la aceleración, las fuerzas, etc. Es posible medir comparando una magnitud con otra que ha sido tomada como patrón. Y todo en el universo, aunque sea de diferentes colores y tamaños, tiene magnitudes.